Buenos días, bienvenidos a nuestras madrugadas rurales número 196. Como siempre, tenemos invitados muy especiales y el día de hoy tenemos con nosotros a María Sofía López Ramírez. Sofía es tecnóloga en guianza turística con especialización en observación de aves, dinamizadora de territorios y gestora del proyecto comunitario TISUS. Pertenece a la Red de Turismo Comunitario Nacional. Es coautora del libro de Recuperación Integral de Quebradas de Chapinero y la cartilla Restaurando Vida, en asocio con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la CAR y Conservación Internacional. Sofía nos trae una ponencia hoy llamada Perspectivas de trabajo ambiental comunitario en busca de la sostenibilidad a través del turismo. Esperamos que sea de su interés y de su agrado y le damos la palabra a Sofía, que nos dará esta maravillosa exposición. Buenos días. Desde TISUS Turismo les doy una bienvenida a todas y todas. Espero que el relato que les voy a contar sirva para las comunidades de base y para las personas que quieren hacer turismo en sus territorios de base rural, para que puedan tener una perspectiva acerca de lo que podemos hacer como comunidades y como líderes locales en torno a la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad del territorio. Trabajo en la localidad de Chapinero, ubicada aquí en Bogotá, en un proceso de recuperación de la quebrada Las Delicias. La quebrada Las Delicias es una de las 192 quebradas en Bogotá. Quizás para poder hablar de la quebrada tenemos que mirar que la ciudad de Bogotá no la podemos ubicar solamente en su entorno urbano, sino que la ciudad de Bogotá pertenece a un entorno netamente regional, de la cual las 2/3 partes de lo que es Bogotá es una zona rural y es la ciudad que depende de la región, tanto para agua como para alimentos. Siguiente. El manejo que se le dio para la recuperación de la quebrada Las Delicias fue una propuesta que se hizo desde la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Ambiente y Conservación Internacional, en referencia a un proceso que se llevaba como región, que se llamaba el Corredor de Conservación Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Páramo de Guacheneque y Cerros Orientales. En esa misma necesidad de que Bogotá no vive de sí misma, sino que Bogotá vive de la región, tanto en agua como en recursos alimenticios. Aquí podemos tener un mapa de lo que es la ciudad y cómo esta ciudad se abastece, tanto de Cerros Orientales en la parte del oriente, como al occidente el río Bogotá, que nos marca la diferencia con otros municipios, pero que también tenemos 4 subcuencas, tanto la cuenca Torca, Guaymaral, Salitre, Fucha y Tunjuelo son las subcuencas que organizan el territorio y que nos dan una perspectiva de que podemos hacer un trabajo planificado en torno al agua. La quebrada Las Delicias pertenece a la cuenca Salitre y está ubicada en los Cerros Orientales en la parte de Chapinero. Siguiente. El proceso de recuperación de la quebrada se hizo, partió desde el año 2009 y se ejecutó a partir del año 2010. Una de las perspectivas que tenía este trabajo era articular a la comunidad, pero articular a la comunidad en torno a la recuperación del agua y la recuperación de flora y fauna del territorio. Así que se manejaron estos 3 ejes y estos 3 ejes van a empezar a funcionar desde el inicio, tomando como base la participación de la comunidad y de líderes locales dentro del proyecto, como ya
pagos y como parte del proyecto en sí. Siguiente. La Quebrada de las Delicias realmente era un espacio muy bonito para los que vivimos desde la primera década de 1900, segunda década, fue un espacio muy agradable donde los niños venían a jugar. Tuvimos como todo ese acercamiento de los campesinos después del año 48, que se suscita como todo el tiempo de violencia en Bogotá y que genera que los campesinos lleguen a estas zonas altas de los espacios de Bogotá, en todos los cerros orientales, y se lleguen a acomodar porque la violencia en el campo no permitía que ellos estuvieran. Entonces el campesinado va a migrar y va a quedarse en los cerros orientales. Uno, los cerros van a brindar el agua como fuente vital, tanto para alimentación como para aseo y como recreación también, que es parte de lo que hoy les voy a mostrar dentro del proceso de recuperación de la Quebrada Las Delicias. Estos campesinos también van a tener una segunda oportunidad en cerros orientales, desafortunado para los cerros, pero afortunado para las personas que llegaban, porque vamos a tener un espacio de minería en los cerros. Se va a sacar tanto la arena como la piedra de los espacios y va a tener un ejercicio donde los hombres y mujeres van a trabajar en las canteras, en las denominadas canteras, que son los sitios de minería, pero las mujeres van a lavar las ropas, los niños van a jugar. Nosotros en la Quebrada de las Delicias tenemos 4 pozos dentro del proyecto y estos pozos se van a generar como espacios de esparcimiento, ya que las comunidades no van a tener sitios de recreación que no se planifican desde este inicio, sino que van a ser los cerros, esta recreación de jóvenes y niños. Pero llegan los puentes de la Circunvalar. La Quebrada, que era un sitio agradable, que era un sitio patrimonio, era un sitio donde se congregaban las personas y las comunidades para trabajar y para dialogar, se va a volver un sitio muy desagradable. ¿Por qué? Porque llegan los puentes de la Circunvalar y con ellos se llevan toda la parte natural de la Quebrada. Va a caer la Quebrada en un espacio donde no vamos a encontrar espacios de recreación ni se va a encontrar toda la fuente vegetal que había al inicio, y a partir de eso, entonces, la Quebrada va a sufrir un deterioro porque la gente va a empezar a colocar basura, va a empezar a colocar escombros. Entonces aquí van a ver algunas de las imágenes de lo que era el antes de la Quebrada. Como todo sitio donde puede haber basura, pues insectos, ratas, pero infortunadamente también van a haber muertos. Fetos de bebés en la Quebrada es una de las situaciones desafortunadas de la Quebrada de las Delicias. El caso de Rosalvira Celi en los Cerros Orientales cuenta la historia de cómo la mujer ha sido torturada, rebajada, disminuida, y cómo esta situación débil de la sociedad pues llega a la Quebrada y va a encontrar en la Quebrada como el sitio para poder entregar como todos estos desechos humanos. No debería ser desechos humanos. No lo digo por los muertos, sino por las condiciones que usan los abusadores para disminuir el valor de la mujer y disminuir el valor de la vida en torno, por ejemplo, a los fetos de bebés encontrados. Va a encontrarse un espacio de violencia también, un espacio donde si usted entraba a este lugar iba a encontrar también muertos, pero iba a encontrar también ladrones, iba a encontrar situaciones bien difíciles, y la Quebrada se va a volver como una zona roja muy difícil.
que empieza a generar añoranza en los vecinos que habían vivido antes de la quebrada y va a empezar a buscar una salida a esa debilidad y a esa situación tan trágica de la quebrada. Muchos líderes como el señor Benedicto Galindo, como la señora Patricia Melo y otros líderes fuertes empiezan a hablar de la recuperación de la quebrada. La siguiente. Y empieza el proceso de recuperación de la quebrada Las Delicias. Muy agradable tener la posibilidad de sacar 450 metros cúbicos de basura, teniendo en cuenta que una volqueta solamente lleva 4 o 5 metros. Entonces va a ser un ejercicio muy agradable en torno a mirar la quebrada con otra forma. Otra de la virtud que tuvo el ejercicio fue sembrar 4.800 individuos de 52 especies de árboles nativos propios del proceso. Cambiar la posibilidad de que la quebrada fuera como ese sitio donde se botaban todos los errores y todos los pecados, porque el agua estaba tomada en ese sentido. Pareciera que el agua se llevara todo, pero con el tiempo en la quebrada de Las Delicias pudimos ver que las cosas no se iban, sino que simplemente pasaban de un espacio a otro. Poder encontrar que en ese ejercicio de recuperación podríamos también limpiar como todo ese espacio y empezar a cambiar la perspectiva del territorio en torno a la recuperación de la quebrada. Creo que yo vine en la parte más esencial, a pesar de que yo había vivido mi niñez y mi adolescencia en el territorio, mi adultez también en el territorio, siempre había estado alejada del espacio de la quebrada por haberse visto en esta forma de zona roja y llegar en la oportunidad de dejar de ser una persona más o un trabajador más que sale a las 5 de la mañana de su casa y llegar a las 8 de la noche con las herramientas para poder sacar a mi familia, llegar de nuevo a la quebrada de Las Delicias, a 3 cuadras de mi casa, con unos procesos muy de mis vecinos, recuperando como toda esa añoranza de niña de haber vivido los espacios recreativos en la quebrada, fue muy agradable. Pero también había un reto de reconocer a mi comunidad porque no la conocía, de reconocer que tenía un territorio y mi territorio se limitaba anteriormente a mi casa y el territorio se empezó a agrandar y se traspasó los límites de mi barrio y traspasó los límites de los barrios contiguos y se llevó a unos límites de comunidad y de localidad. La recuperación de la quebrada trajo consigo que yo pudiera también, como parte del proyecto, empezar a trabajar con los niños, jóvenes y mujeres, hablando de educación ambiental, de reconocimiento de territorio, se habló de participación y de ciudadanía. Siguiente. La quebrada, a través de estos ejercicios, pues, encontró como un interés no solamente de la comunidad contigua, sino empezó a tener manifestaciones de afecto y de cercanía de otros y otras que vieron en la quebrada una posibilidad. Nosotros teníamos la referencia de la recuperación de la quebrada La Vieja, que viene más o menos hace 34, 35 años, que viene de un proceso en el barrio Rosales, donde las posibilidades de pronto, tanto económicas como de participación social, eran un poco más altas. Ese ejercicio tenía unos referentes muy fuertes de participación social y eso trajeron consigo que nosotros tuviéramos como modelo ese ejercicio para llevarlo a la quebrada Las Delicias, que está dentro de un estrato 2 y que son sus comunidades locales, rurales, las que empiezan a ejercer el dominio sobre el apoyo al proyecto de recuperación. ¿Qué logramos? Pues
empezar a trabajar la participación social, tanto de líderes ambientales a nivel local, pero también de la institucionalidad y de las universidades y colegios del sector. Siguiente. El proceso de recuperación de la quebrada, en la parte primaria de recuperación del agua, de la flora, de la fauna, estaba ya caminando en un buen proceso. Ya habíamos limpiado la quebrada Las Delicias, habíamos sembrado ya árboles, ya venía un proceso de recuperación y una visión, se estaba viendo una visión diferente dentro de este espacio. Pero empezaban a tomar forma otras problemáticas que no se habían o que no se habían determinado antes, aunque estuvieran presentes, y era un desplazamiento urbano. En este momento era el barrio Olivos y Nueva Granada, que en razón del beneficio de la quebrada, otros ojos empezaban a mirar el territorio en torno a el desplazamiento urbano o la gentrificación. Grupos de más poder quieren llegar al territorio. Hay una quebrada recuperada, como decían los vecinos. Ya cuando nuestra casa tuvo un jardín más bonito, ahora sí quieren venir a vivir con nosotros o quieren venir a vivir sin nosotros. Y eso empezó a calar en la mente y en las calles de nuestros barrios. Empezó a trabajarse como la definición de uso de suelo, cómo podíamos nosotros mantenernos en el territorio, pero también había una articulación de proyectos en torno, por ejemplo, a la recuperación de la quebrada, a volvernos sostenibles en el territorio, a buscar programas y empezamos a hacer de esa participación que nosotros fuéramos líderes más fuertes. Se crea a través de esto lo que se llama la red de gestión social y ambiental Quebrada Las Delicias, que no es más que un grupo de ciudadanos unidos con la institucionalidad y con las universidades para mirar el fortalecimiento del proceso. Siguiente. La red de gestión social y ambiental lo que buscó fue llegar a investigar, a solucionar, a revisar como todas esas falencias que había en el territorio en torno a la sostenibilidad del territorio. Aunque habían unas visiones de proyectos, faltaba esa articulación inclusive con la institucionalidad y la comunidad. Había una pérdida de historia y arraigo porque la quebrada había sufrido un gran deterioro. Había un desmonte de sueños. Realmente cuando vienen los procesos de gentrificación, aunque son legales, le compran a los vecinos su terreno, no tienen esa visión de guardar los compromisos con la ciudadanía. Se pierde un tanto el manejo adecuado de las cosas y en ese momento pues es indispensable empezar a ejercer un liderazgo que pueda unir y que pueda ayudar a que estos espacios sean más gratos en torno a la gentrificación. Hay una pérdida de los procesos colectivos de la comunidad y es que estos procesos de desarraigo traen consigo que la gente no tenga apropiación de su territorio y cuando le vienen a comprar, la gente empieza a pensar diferente y no se puede concentrar en lo principal que es mirarse como vecinos, como grupos y se empieza a desmontar también los sueños de esta forma. Una de las situaciones más duras era poder salir a la calle y decir, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Recuperamos la quebrada o mejor alistamos las maletas para irnos y le dejamos el cuento a otros? Eso tiene que ver con la ética. Nos compran los terrenos, pero la ética para hacer esa venta, esa compra no es legítima, no hay rasgos de violencia que no se muestran en la sociedad y que solo
lo saben los vecinos y que solo lo sabes tú, hacia adentro de tu ser, que te están violentando, pero que no hay formas como manifestar esa violencia. Los barrios que teníamos como ese miedo al desplazamiento, estaba Nueva Granada, estaba Bosque Calderón, Juan 23, donde vivo yo, y Olivos, que es el barrio donde inicia todo este proceso de gentrificación. Se empieza a pensar en el pasado del territorio, cómo llegamos nosotros al territorio, pero también se empieza a pensar en el futuro del territorio. El irnos, el perder el arraigo para los abuelos era muy notorio, su tristeza, y algunos abuelos que empiezan a vender, observamos que al poco tiempo de haberse ido mueren porque pierden como toda esa esencia de comunidad y de afecto que hay de las comunidades primarias. Hay unas cortinas que siempre subsisten en los territorios. A pesar de que éramos estratos bajos, pues el pertenecer a un barrio a otro nos alejan. Por la forma como inician los barrios, por su identidad, hace que nosotros nos miremos diferente. Pero esta situación nos va a traer que pensemos y nos repensemos como habitantes y empecemos a decir, tenemos que bajar esas cortinas y tenemos que sentarnos como grupo, tenemos que sentarnos como un solo territorio y empezar a pensar qué queremos, irnos o quedarnos. Y si queremos irnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si queremos quedarnos, ¿en qué condiciones nos vamos a quedar? Y empezamos a hacer una mesa que se llamó la mesa institucional. En Chapinero Alto no nos queremos ir, y esa mesa lo que va a traer es buscar la posibilidad entre la institución y la comunidad, buscar procesos de apropiación y fortalecimiento, participación comunitaria, pero buscando que la institucionalidad ingrese al territorio. Si nosotros nos vamos a ir, ¿por qué nos vamos a ir y llamar a las entidades a preguntarles cuál es nuestro carácter en el territorio? ¿Qué beneficios como ciudadanos tenemos? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos deberes? ¿Y cuáles son nuestros derechos frente a las situaciones que están pasando actualmente? Siguiente. Pero realmente la violencia en el territorio fue tan fuerte que debilitó a los líderes, y en ese debilitamiento era repensarnos si queríamos ejercer una lucha de violencia o hacíamos un cambio que pudiera hacer que la comunidad pensara diferente. Pensar diferente era buscar el arraigo de las personas y de las comunidades a su territorio para poder ejercer unos liderazgos que pudieran darnos una visión tanto de salir o como quedarnos en él. Y empezamos a pensar que en torno a esa violencia que se estaba ejerciendo, era también las posibilidades que teníamos de hacer algo diferente, y empezamos a hacer actividades que pudieran generar al territorio algo diferente. Entonces empezamos con mejoramiento de barrios, con la limpieza de la quebrada. Entonces íbamos a limpiar la quebrada y hacíamos ollas comunitarias, empezamos a capacitar a los líderes en trabajo comunitario, empezamos a hacer una recuperación de la memoria y la apropiación del territorio, y ahí es muy importante la universidad, el ejercicio docente y el ejercicio de los estudiantes, no solo con su conocimiento, sino los estudiantes como ese eje que permite que la comunidad se acerque en torno al joven, en donde se acerca el abuelo desde su experiencia y llega a contarle al joven universitario, quien empieza a transcribir la memoria del territorio, aquel joven que tiene conocimiento y que llega a acompañarnos en las reuniones para decidir entre la institucionalidad y el territorio y podernos dar luces en los ejercicios de ciudadanía.
en lo que no sabemos, en cuanto a arquitectura, en cuanto a forestales, en cuanto a salud, en cuanto a planeación del territorio, los estudiantes y los docentes van a ejercer un papel fundamental que hace parte también de la red de gestión. La red de gestión siempre ha buscado que la universidad, que los estudiantes lleguen a nosotros. Nosotros entregamos como líderes experiencia, los chicos entregan su conocimiento y empiezan a utilizar ese conocimiento. Aprendemos entre los dos a que hay unas herramientas que pueden suscitar un cambio agradable en los territorios. Acá hay un poco de lo que se hizo, revitalización de los espacios, un sancocho, un canto de agua, la participación política de los derechos, y era cómo sentarnos en torno a los derechos. También trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, y empezamos a pensar que la cultura podía generar una posibilidad de cambio de pensamiento. Una evacuación comunitaria, pensarnos cómo planificar el territorio en torno inclusive de las emergencias. Siguiente. Las campañas de aseo, capacitación en riesgos, apoyo a la quebrada. Siguiente. Y empezamos a pensar que nosotros podíamos recuperar también la memoria del territorio. Y recuperar la memoria del territorio era cómo podíamos ser visibles ante una ciudad que nos escondía en los cerros. Queríamos ser visibles y empezamos a hacer un trabajo, algo que se denominó la Noche del Recuerdo, y era traer a todos los vecinos, especialmente al adulto mayor, a que se sentara con nosotros en torno a la música, en torno a fotografías antiguas, y poder hacer una noche donde la gente se pudiera sentar, hablar de cómo era su vida en el territorio en el antes, cómo se habían enamorado los abuelos, cómo se habían peleado los vecinos, cómo se habían encontrado. Este espacio tuvo gran acogida porque hubo muchas personas que antes no se hablaban, y estas noches de recuerdo trajo consigo de que se volvieran a hablar algunos de los vecinos por las cortinas que antes se habían generado. Pero esto no quedó ahí. Surgió la Feria Ambiental Territorial, y la feria empezó a desarrollar procesos de fortalecimiento de apropiación. Algo que tuvo muy en cuenta la Feria Ambiental Territorial fue realizar espacios de encuentro de saberes de diferentes líderes, encontrar espacios de divulgación y promoción de las actividades comunitarias productivas. Y empezamos a ver que en nuestro territorio habían no solamente líderes ambientales o líderes territoriales, sino que también teníamos cantantes, teníamos mujeres que danzaban, que teníamos gente que hacía artesanía, y que podíamos hacer unos ejercicios para divulgar lo que somos y lo que teníamos. Las ferias tuvieron un auge y logramos hacer 4 ferias, una cada año, donde participaban todas las personas del territorio. No queríamos divulgar a los de afuera, queríamos reconocer a los de adentro, desde sus actividades, desde sus saberes, desde sus tradiciones. Y eso generó que la gente nos mirara de otra forma. Siguiente. Bueno, la gastronomía de nuestro territorio, como digo, nosotros tenemos una gastronomía muy rica, somos el centro del país. En nuestros barrios está el costeño, está el cachaco, pero también está el llanero, tenemos gente antioqueña, tenemos gente de los Santanderes, del Quindío, o sea que podemos tener toda la variedad en cultura de nuestros barrios. En nuestros barrios usted puede encontrar cualquier esencia de cualquier región y puede llenarse de muchos saberes el territorio. Y eso empezamos a reconocerlo dentro de estos ejercicios. Seguíamos con el proceso de recuperación de la quebrada, y a la par con estos ejercicios empezamos a pensar en la planificación del futuro de la quebrada. ¿Cómo sería la quebrada ya recuperada?
qué necesitaría, y empezamos a ver que tanto los ejercicios de recuperación de flora y fauna y de agua ya estaban dando sus frutos, pero faltaba un ejercicio y era el ejercicio de volver sostenible a la comunidad. Siguiente. Empezamos a pensar que teníamos que tener un sello de calidad que necesita nuestra comunidad para ser reconocida, respetada y dignificada por sus espacios estructurales y que le permitan a la ciudad ver los cerros, por sus calles hechas a puño por nuestros ancestros, por el equilibrio que se brinda a ser integradores de procesos de recuperación de quebradas, por ser una comunidad que no se resiste ante la adversidad, sino que se exalta en valor y en calidad, de una comunidad que se construye y que construye su propio futuro. Eso hasta ahí podía decir que nosotros ya habíamos dado un cambio estructural hacia un proceso diferente. Empezaron a darse algunos cambios, mayor participación de la comunidad, se empezó a mirar la sostenibilidad, se empezó a mirar el proceso, empezamos a pensar que la institucionalidad tenía que incidir más en el territorio. Ya teníamos la garantía de que podíamos hacerlo como líderes, pero los líderes solos no son. Teníamos ya el apoyo de las universidades, pero nos faltaba un integrante y era la institucionalidad. Y ahí pudimos ver que había una visión colectiva de los procesos. Y empezamos a hacer un ejercicio que se había generado en el proceso de apropiación territorial y eran las caminatas ecológicas con sentido. Y las caminatas ecológicas con sentido era que la gente pudiera reconocer en la quebrada que podíamos tener un recorrido donde usted podía tener educación ambiental y que usted podía conocer la flora y fauna de la ciudad y que teníamos que generar apropiación de esa Bogotá que olvida los cerros, que simplemente los tiene de un referente hacia el oriente, sino que la ciudad de Bogotá pudiera entender que en los cerros tenemos una riqueza tanto hídrica, pero también tenemos riqueza en flora y fauna. Y empieza a gestarse una idea de lo que puede ser el turismo. En el año 2014, la Quebrada de las Delicias se toma como destino turístico para la ciudad de Bogotá. También nos ganamos un premio ante la ONU como mejores prácticas ecológicas en espacios de ciudad y empezamos a generar una visión diferente de la quebrada. La quebrada recuperada era un espacio donde ya no encontrabas los muertos, los fetos, donde ya no encontrabas basura, sino que empezabas a encontrar niños jugando, donde encontrabas chicos de los colegios que estaban aprendiendo acerca de los recursos naturales. Encontramos estudiantes de las universidades mirando cómo se hacía el trabajo social, cómo se hacía la recuperación de la quebrada, cuál era la visión del territorio, inclusive estudiantes de posgrado, y empiezan a venir otra clase de personas que son los turistas. Empiezan a acercarse gente diferente y empezamos a mirar que nosotros podíamos atenderla, pero que teníamos que tener herramientas para poder atender a esas personas y empezamos a estudiar guianza turística. El ejercicio de la guianza nos dio una visión sobre el turismo, pero no del turismo que te degrada, que daña los territorios, que daña toda la parte de flora, que desplaza la fauna, que va en grandes cantidades. Empezamos con un ejercicio inclusive que no conocíamos. Llevábamos muchas personas a la quebrada, pero en la medida que empezamos a aprender acerca del turismo, empezamos a entender que esa capacidad de carga que habíamos ya hablado tenía y debía ser un referente primordial para que el espacio de la quebrada se convirtiera en un espacio de sostenibilidad. Empezamos a entender que habían formas de cómo llevar a los turistas y empezamos a entender que si hacíamos un buen ejercicio, el turismo podría ser un proceso de apoyo al proceso de recuperación de la quebrada. Una visión, una misión empieza a gestarse sobre una idea que se llama TISUS,
TISUS es tejido de agua y de territorio y de comunidad, y empezamos a mirar cómo podría ser una experiencia en torno al turismo. Empezamos a tener, a reconocer que habían espacios bonitos y que los podíamos proponer dentro de nuestros recorridos, que podríamos hacer, que podríamos tener un ejercicio mayor, si podíamos hacer un recorrido de observación de aves especializado, que podríamos tener intérpretes locales a los cuales podíamos apoyar nosotros como guías, y los intérpretes locales podían apoyar esa visión y esa misión de lo que era una experiencia como territorio. No queríamos hacerlo solo, lo queríamos hacer como comunidad, y empezamos a ver diferentes posibilidades en torno al turismo. Siguiente. Eso llegó a que nos uniéramos y empezáramos a pensar que podríamos hacer muchas cosas más, que podíamos ir más allá de solamente la Quebrada de las Delicias, que nos podíamos ver como Chapinero, que teníamos en Chapinero 12 quebradas, y que si nosotros hacíamos un buen ejercicio en el turismo, que si sabíamos manejar al turista y que si sabíamos cuidar a través de esos recursos que nos entraban, cuidar los senderos, podríamos hacer un ejercicio mejor. Pero siempre hemos contado con la institucionalidad. Creo que en la Quebrada de las Delicias yo tengo que hacer referencia a dos instituciones que nos han apoyado mucho, y es el Instituto Distrital de Turismo, que desde un inicio, cuando la quebrada se lanza como destino turístico para la ciudad, el Instituto Distrital de Turismo nos ha apoyado con capacitaciones, con apoyos, con señalización para la quebrada y adecuación de los senderos, y eso ha beneficiado grandemente al ejercicio de guianza y al ejercicio turístico que hay hoy en la Quebrada de las Delicias. Pero también tengo que hablar de la Policía Nacional, y de la Policía Nacional desde la referencia de Carabineros, de Policía Turismo, la Policía Metropolitana, que son las personas que nos ayudan en la parte alta con los elementos de seguridad. Entonces, nosotros podemos contar en el día de hoy que usted puede ir de domingo a domingo a la Quebrada de las Delicias en horas de la mañana, entre las 6 y la 1 de la tarde, y puede contar con acompañamiento de policía. Eso ha sido de vital importancia, no solamente para el Sendero de las Delicias, sino que fue un recurso que apoyó desde el año 2012 y que lo gestó y que lo promovió Amigos de la Montaña, que también ha sido un benefactor en torno a los ejercicios de los cerros orientales, que se ancló con la policía y que tenemos desde el 2012 Policía Nacional. Tener a la institucionalidad es muy importante. Contar con el apoyo de la institución en cuanto a la planificación del territorio es muy importante, pero no todos los actores institucionales están dentro del proceso de recuperación de Quebrada de las Delicias, ni entre la visión que tenemos de sostenibilidad de la quebrada. Nos hacen falta más, y nos hacen falta más como esa voluntad política que hay en las alcaldías, que hay en la Secretaría de Ambiente, que hay en planeación, para que este ejercicio pueda generar muchas más posibilidades. Pero llega algo muy importante, y es que empezamos a pensar en turismo comunitario. Y pensar en turismo comunitario era podernos ver desde un ejercicio de empresa que pudiera vincular a las personas del territorio, que pudiera ser parte comunidad y parte un ejercicio empresarial. En este espacio creo que llega un apoyo muy importante para nosotros como comunidad, y es el apoyo del Viceministerio de Turismo. Siguiente. Este apoyo del Viceministerio que tenemos hace más o menos 3 años ha generado que nosotros seamos parte de la red
Nacional de Turismo Comunitario y que el Viceministerio nos apoye con otras 51 iniciativas a nivel nacional. El tener ese apoyo del Viceministerio ha generado que nosotros sigamos aprendiendo acerca del turismo, que podamos ver en el turismo comunitario una posibilidad de la sostenibilidad de la Quebrada de las Delicias, que podamos seguir fortaleciéndonos en temas de turismo y que podamos ver que el turismo puede ser y puede dar las condiciones para que las comunidades hagan ejercicios en torno a su sostenibilidad propia, pero también a la articulación de la sostenibilidad de la quebrada. No todo ha sido felicidad, todavía nosotros estamos buscando que el proceso de recuperación de la Quebrada Las Delicias genere un sendero turístico para locales y turistas en la ciudad de Bogotá. La articulación en torno a un plan administrativo de la quebrada ha dado sus frutos, algunos compañeros han tomado este espacio y actualmente el Grupo La Alianza de la Quebrada Las Delicias genera un espacio de compromiso para generar, vincular, manejar, por ejemplo, la capacidad de carga, recoger las basuras, mejorar los espacios de infraestructura, porque actualmente, por ejemplo, nosotros a nivel institucional no estamos dentro de los espacios de la alcaldía, o sea, no estamos en la agenda distrital y por lo tanto no tenemos recursos actualmente que puedan suscitar que la quebrada tenga esa sostenibilidad en infraestructura. Este grupo La Alianza, con apoyo de la iniciativa TISUS y con la vinculación de otros y otras, han generado que nosotros podamos vernos como territorio, que nosotros podamos mirar que nosotros somos también parte de los procesos. Entonces, el Viceministerio también ha generado que nosotros podamos no solamente mirar nuestro territorio, no solamente mirar la ciudad desde otra perspectiva, sino que también nos está vinculando a que hagamos intercambio de saberes en otras regiones. Actualmente, mis compañeros y yo hemos caminado por diferentes espacios del país, buscando, reconociendo los otros ejercicios que hacen compañeros que están en iguales características con nosotros y hemos podido estar en Puerto Asís, Putumayo, hemos podido estar en Santander, en San Gil y podemos estar también en el Caquetá. Esos ejercicios de intercambio de experiencias pues nos traen también unos ejercicios de más apropiación, de conocimiento, que podemos generar mayor vinculación dentro de nuestro territorio. Y anterior, profe, un espacio muy importante es el poder haber participado como empresaria dentro de un proceso que se hizo en Cartagena. Pude participar dentro del seminario Ultramar de turismo que se dio en Cartagena y que lo apoyó la Embajada China con apoyo pues, del gobierno nacional. Dentro de ese proceso es poder entender que el turismo no solamente podemos buscar ese ejercicio del turismo nacional, que ya lo hemos trabajado y que ya tiene sus frutos en actividades muy propias de ejercicios de calidad, sino que cómo esa calidad en el turismo y ese fortalecimiento que el Viceministerio nos ha dado puede llegar a vincularnos no solamente con el turista nacional, sino con el turista extranjero. Una de las componentes o uno de los aliados que podemos tener es la China, y en este ejercicio que pudimos hacer en Cartagena, lo que vimos y lo que escuchamos fue cómo nos estamos viendo a nivel país y a nivel Colombia, cómo nosotros tenemos que esa ventana del café, que es nuestra mejor expresión ante el mundo, puede ser la ventana que
que muestre otras regiones, que muestre el Caribe, que muestre la Amazonía, que muestre llanos orientales y Pacífico, pero que también muestre Bogotá, y no desde la Bogotá que usted conoce, de la que usted recorre, sino que en un ejercicio nuevo de cerros orientales donde usted como turista puede llegar a la ciudad de Bogotá y no solamente hacer un recorrido turístico por el centro de la ciudad, sino que ahora con guías especializados puede recorrer los cerros orientales. Hoy muchos de mis compañeros de cerros orientales están buscando la sostenibilidad del territorio y están buscando que a través de las comunidades podamos hacer ejercicios mucho más ricos, mucho más llamativos, pero también que dejen en el turista una experiencia magnífica de cerros orientales y de ciudad. Algunas de las posibilidades que hay en los cerros, entonces tenemos las huertas urbanas, tenemos ejercicios de hotelería, tenemos, por ejemplo, aquí están algunos de mis compañeros, UPZ 89, los compañeros del barrio Paraíso, que inclusive ya tienen publicaciones en torno al turismo y que permite que usted, ciudadano, ciudadana o estudiante o empresario, pueda acercarse a nosotros con ejercicios de calidad en torno al turismo. Todavía nos falta un buen camino por recorrer. Creo que a nivel local todavía necesitamos fortalecer esa calidad que exige el turismo para poder llegar más allá. Necesitamos la ayuda de la institucionalidad. Necesitamos que la planificación de la ciudad no se dé solamente desde una institución, sino que las instituciones puedan estar orientadas a un mismo fin dentro de los territorios. Si planeamos comunidad, institucionalidad y ustedes como universidad, pues podemos hacer un mejor ejercicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta importante exposición. Creo que estuvimos muy atentos y esto es un motivo para seguir apoyando también ese tipo de proyectos y propuestas de turismo comunitario y de gestión ambiental comunitaria. Quisiera preguntar si del público hay alguna pregunta que quieran quizás hacerle a Sofía. Buenos días, ¿cómo estás? Hablaste sobre gentrificación, ¿verdad? Sí. Gentrificación, la gentrificación en la zona Chapinero es una forma de violencia, o hay una violencia implícita en esas nuevas formas de la arquitectura contemporánea. Bueno, la gentrificación viene consigo con un espacio de violencia incluida. Recuerden que la gentrificación es que los grupos de más poder toman los espacios que quieren tomar y llegan a los espacios donde hay grupos humanos de menos poder. Antes nuestros cerros orientales eran mirados como feos. La parte urbana era donde la sociedad de mayor poder se sostenía y los cerros era donde estaban las comunidades más vulnerables. A través de los ejercicios de recuperación de quebradas y empoderamiento de las comunidades, los cerros empezaron a observar de diferente forma y esto generó que estos de mayor poder pudieran venir. Pero no se hace en la compra y venta. Hay una situación de violencia implícita y entonces empieza a deteriorarse el territorio, los vecinos que se van para que les puedan pagar tienen que botar sus casas al suelo y no es recogido, por ejemplo, este material y entonces tú sales de tu casa y piensas que pasó algo al frente donde el vecino, que cayó una bomba o algo. Además que empiezan a perderse las luminarias, no viene otra vez el carro de aseo, no sube la policía, empieza a llegar
gente que tú no reconoces en el territorio y que empieza a quedarse en los espacios generando inseguridad. Muchos temas que se vieron en el barrio Los Olivos era, por ejemplo, que le colocaban boxer a las cerraduras de las puertas para que la gente no pudiera entrar a sus casas. Entonces imagínese usted como estudiante llegar a las 8 o 9 de la noche después de un ejercicio tanto o de trabajo o de estudio y no poder llegar a su casa y pensar que el vecino había derribado la casa y no había ni siquiera una calle representativa y no había luminaria y había gente diferente en el territorio. Que en la televisión empiece a decirse que ya es poco el tiempo que les queda y que empiece a rumorarse que ya no hay más sino que recoger las maletas, eso genera una violencia implícita. Eso es lo que hace el proceso de gentrificación. Es legal, pero no es ético. Yo tengo la pregunta, Sofía, y es en los retos que se plantean para que este proceso siga dándose. ¿Qué retos hay? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen en este momento para seguir desarrollando este proyecto? Esa es una pregunta. Por otro lado también, si bien es cierto que las universidades han tenido un contacto desde el inicio del proyecto, ¿qué se puede hacer más en las universidades? Es decir, ¿cómo podemos articularnos mejor y no solamente salir, digamos, a una salida ambiental, sino comprometernos más con el territorio para poder hacer así procesos de articulación pues, correctos? Y te iba a preguntar sobre la educación ambiental. Sin lugar a dudas, se ha hecho un proceso de educación ambiental desde el inicio de todo el proceso, de todo el proyecto. ¿Cuál ha sido como esa experiencia? ¿A qué se ha llegado con esta educación ambiental y qué faltaría también en los temas de formación ambiental, de formación de gestión de cuencas o de formación en general de temas educativos ambientales? Los retos son muchos y los retos empiezan por la apropiación del territorio. ¿Por qué la apropiación del territorio? Porque no nos reconocemos, bueno, primero reconocernos como personas y reconocernos que tenemos unos valores implícitos. Como ustedes vieron, por ejemplo, las ferias que se hicieron y que esperamos volverlas a colocar en los espacios de los vecinos, era reconocer que nosotros tenemos personas que tienen una visión en cuanto a la música, que tenemos líderes en cuanto a muchos temas de cultura y que pueden ser unos referentes muy importantes y que pueden llegar a ser artistas muy reconocidos y que nosotros no reconocemos. Quizás nosotros vemos en el vecino que es el que canta en los buses o aquel que tiene una tiendita o aquel que hace artesanía y que simplemente es nuestro vecino. Es como reconocer que ellos tienen un gran valor y que simplemente necesitan un apoyo para poder surgir como empresa, ya sea artística o ya sea productiva y que pueden llegar más adelante. Que tenemos un valor como territorio. Actualmente la experiencia desde Tisús Turismo es generar innovación en nuestro territorio. Algo de lo que yo le hablo a los jóvenes y a las personas del territorio es empezar a ponernos otra vez en los ojos de los niños. Los niños se cautivan por cualquier cosa, se asombran. Esa capacidad de asombro que tiene el niño tenemos que volverla a colocar como territorio para ver que nosotros podemos en nuestros barrios y en los cerros, que tenemos un territorio lleno de espacios de cultura, espacios naturales que pueden ser gratos para el turista y sabiéndolos administrar pueden ser muy gratos. Retos: aprender a ser empresarios. Y aprender a ser empresarios es porque realmente nosotros, al menos nosotros de generaciones más atrás, no nos enseñaron a ser empresarios, nos enseñaron a ser empleados y tenemos que pasar de esa cultura. Es invitar también a los jóvenes de las universidades a no pensar en ser empleados, sino pensar en su propia empresa, y pensar en su propia empresa te genera
una serie de retos que tienes que empezar a investigar, a indagar. La universidad nos da unas posibilidades, nos da unas herramientas, pero esas herramientas toca manejarlas, si no se olvidan. Y si se olvidan, entonces te vas a quedar cojo frente a la visión que tienes de vida. Dentro de los procesos de la Quebrada de las Delicias, algo que ha sido muy innovador porque no se había hecho es la educación ambiental. Realmente cuando yo llevo jóvenes, chicos, inclusive gente mayor a la Quebrada, no reconocen que tenemos una flora muy propia de la Quebrada. No conocen un árbol loco, no conocen un siete cueros, no reconocen que hay una serie de plantas que tenemos ají de monte, que tenemos la curúa, que hace parte de la sabana, que tenemos moras y que podríamos encontrar una serie de elementos de sabores, de olores muy agradables a montaña, pero que no hemos reconocido, que tenemos fauna, que tenemos 15 clases de pájaros, de colibríes, por ejemplo, en el sector de las Delicias, y que tenemos una fauna y una avifauna súper gigante en la Quebrada y que no reconocemos. La educación ambiental es por así decirlo, la escuela a cielo abierto de las comunidades. La Quebrada actualmente es una aula abierta y usted puede llegar a la Quebrada a conocer, a reconocer el ejercicio que se hace de recuperación, puede reconocer cómo se está trabajando en torno a la recuperación del agua, pero también puede entender que la educación ambiental también tiene que ver con las comunidades, en la planificación, en el uso del suelo, en cómo las comunidades se organizan, en cómo el territorio se organiza para que esos ejercicios puedan ser duraderos. Algo que tiene, por ejemplo, mi empresa es que trato de hacer que esta educación ambiental sea de forma grata, recreativa y a través del juego para que las personas puedan entenderlo mucho más. Desde esa educación ambiental y desde los ejercicios de turismo, el turismo es un negocio y como negocio pues necesitamos herramientas que nos lleven a ser empresarios y que podamos ver todas las pautas y todos los ejercicios que nos exige esta posibilidad productiva. Las universidades pueden apoyarnos. Una, con los ejercicios de participación ciudadana. Necesitamos seguir que la gente siga participando en las comunidades, que tanto pueda apoyarnos en los procesos de ver la sostenibilidad del territorio, pero que también se apunten a participar y aprender de lo que vive su territorio. Las universidades son importantes porque traen las herramientas a través de los estudiantes. Para nosotros somos muy experienciales, hacemos muchas cosas, hacemos muchas actividades, pero es muy difícil escribirlas. Son los estudiantes, los docentes los que nos ayudan a llevar ese hilo de la historia escrita. Son los estudiantes los que escriben, los que nos ponen las gráficas, los que nos hacen los videos, los que nos ayudan en toda esa parte de recuperar lo vivido o recuperar o guardar lo que estamos viendo. Nos ayudan también a investigar porque hay todavía tenemos muchas dificultades y a veces nos quedan cortas los saberes para poder entender el futuro a través de los sistemas, pero también en ejercicios que nos puedan fortalecer en mediciones, tanto como comunidades, en mediciones de fauna, en mediciones de flora, en investigaciones, en diferentes ramas, en la arquitectura, en la geología, pero también, por ejemplo, queremos hacer huertas urbanas y nos faltan elementos para que esas potencialidades del territorio se vuelvan sostenibles y es el estudiante y la universidad quien nos trae ese conocimiento adicional para poder llevar a un buen proceso lo que tenemos.
Muchas gracias, Sofía. Pues damos entonces por terminada la madrugada rural número 196, pero antes queremos entregarle dos cosas, Sofía. Una es una libretica para que escribas algo para conservar el medio ambiente y todos tus proyectos venideros. Y lo otro es una certificación de tu charla hoy, que dice así: la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, certifica que María Sofía López Ramírez participó con la ponencia Perspectivas de Trabajo Ambiental Comunitario en busca de la sostenibilidad a través del turismo, en la jornada de madrugadas rurales desarrollada en el marco de la Escuela de Pensamiento para el Desarrollo Rural Sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias. Damos ahora sí por terminado la madrugada rural número 196.